pasa a vosotros. Me da mucho gusto en esta hermosa fiesta. Me da mucho, mucho gusto compartir la palabra de Dios. El hecho de estar lejos no significa que estemos lejos, porque estamos cerca en un mismo espíritu, en un mismo corazón, porque tenemos, dice la Escritura, una misma mente y un mismo parecer, y dice también la Escritura que tenemos la mente de Cristo. Y en ese sentido, nosotros vemos y tenemos una fe muy especial. Tenemos conocimiento de la palabra de Dios, este sagrado volumen que mucha gente tiene en sus hogares, tristemente no muchos lo leen, pero de ahí encontramos cosas maravillosas que nuestro Dios nos enseña. Esta mañana me gustaría no hablar tan formal de la fiesta, de lo que significa, seguramente lo van a escuchar a lo largo de la fiesta, hermanos, de las transmisiones con nuestros hermanos ministros, pero me gustaría hablar y hacer una dinámica de algo diferente. Me gusta mucho cuando me ayudan a leer, entonces, hermanos, les invito a que tomen sus Biblias. Vamos a hacer una especie de esgrima. Quien encuentre primero los textos, por favor, ayúdenme a leerlos. Si alguien ya lo encontró, los demás pongan mute, no hay problema. Si les gusta hacerlo a coro, hermanos, lo pueden leer. Les voy a agradecer mucho su participación en los textos que yo les voy a indicar. Vamos a leer algunas cosas y vamos a reflexionar sobre la fiesta de las cabañas. La fiesta de las cabañas tiene un sentido muy importante para el pueblo de Israel, para nosotros como iglesia y también como personas. Y de eso vamos a comentar esta mañana porque tiene que ver con la historia, tiene que ver con recordar y tiene que ver con lo que vivió un pueblo especial. ¿Y por qué estamos sacando fotos al inicio? Porque hoy estamos escribiendo nuestra historia. ¿Por qué estamos haciendo cosas distintas y lo tratamos de registrar y llevar en el corazón? Porque, hermanos, esto es parte de nuestra historia. La Iglesia de Dios está viviendo un momento diferente. En nuestra generación no nos había tocado hacer algo así como las cabañas en nuestros hogares, adornar, no nos había tocado. Nos ha tocado reflexionar en la palabra de Dios y analizar y entender el sentido de lo que la palabra tiene para nuestra vida. Y en ese análisis y en esa reflexión, cuando estudiamos, leemos y consideramos, y vemos, es que dice la Escritura que hay que hacer cabañas, vamos a ver por qué. Pero no vemos entonces cómo hacerlo, porque estamos retraídos, estamos reprimidos, estamos solos, no podemos servirle a Dios como quisiéramos. Pero hoy Dios nos pone medios distintos y nos pone la forma en la cual, aunque no podemos físicamente vernos ni abrazarnos, sí podemos observarnos. Y vemos, hermanos, cómo cada uno de nosotros nos presentamos, como dice la Escritura, ante nuestro Dios con gozo, con nuestro corazón, con nuestra bendición, con nuestra vida. Hoy es un momento especial y estamos haciendo una historia diferente. Pero vamos a hablar un poquito de la historia antigua porque tenemos que hablar de las cabañas. Voy a presentar, hermanos, unas imágenes. Si me dan la oportunidad de compartir mi pantalla, hermanos, me gustaría mostrarles, casi se me voy a mostrar rápidamente una diapositiva, unas diapositivas, hermanos. Dice primeramente la Escritura en el libro de Levítico, en el capítulo 23, textos que conocemos perfectamente. Y esa es la razón por la cual nosotros celebramos la fiesta de las cabañas. En Levítico capítulo 23, versículo 42 al 43, habla de todo ese contexto. Dice la Escritura que en cabañas hemos de habitar 7 días para que sepan nuestros descendientes que en cabañas hizo el Señor habitar a los hijos de Israel cuando los sacó de la tierra de Egipto. Por eso estamos en cabañas. Esta parte de la liberación, esta parte de todos los acontecimientos que sucedieron a lo largo de la salida del desierto, de la ley, del peregrinar, todo esto es tan importante para nosotros que el Señor lo pone incluso para que lo estemos recordando constantemente. Y nos dice, este acontecimiento yo saqué al pueblo de Israel, por eso lo tienen que recordar. En este acontecimiento fue la data de la ley, cuando yo les estoy dando lo que es importante para su vida, lo tienen que recordar. Y en este otro acontecimiento que tiene que ver con el peregrinar del pueblo durante ese tiempo en el desierto, yo les estoy dando también para que lo recuerden. Es muy importante, el pueblo judío tiene estas fiestas como muy importantes, la iglesia de Dios tiene estas fiestas como muy importantes, tiene muchas representaciones que a lo largo de la fiesta las vamos a recordar, tiene simbolismos,
tiene cosas que nos anuncian profecía, hay muchas cosas de qué platicar. Hay muy poco tiempo para hacerlo, pero durante todos estos días les invitamos, hermanos, a que estén pendientes pues, de las transmisiones, de los cultos. Si tienen tiempo, aunque no sea el horario del culto, pero quedan grabados, vean otros canales, escuchen otros hermanos, vean qué han hecho nuestros hermanos en otras localidades. Por ejemplo, anoche veíamos el recibimiento en Churubusco. Si tienen la oportunidad, vean esa transmisión. Los niños prepararon una cosa muy bonita y muy profesional, que vale la pena, hermanos, véanlo. Eso, el conocer qué está haciendo la iglesia, qué estamos haciendo como historia, eso es muy importante y que somos parte de ella, porque estamos peregrinando en un desierto diferente. Y hacia allá vamos. Pero regresemos un poco hacia el pueblo de Israel. Esta situación empieza por lo que vive el pueblo de Israel en desierto. Estas imágenes son muy bonitas. Esta persona se llama Darío Gilmont, le estoy poniendo ahí la referencia, me permitió utilizarlas para la presentación y hasta me dijo, pues igual si a alguien le interesa comprar mis pinturas, adelante. Es una persona que está en Israel y tiene cosas muy bonitas de arte de la Torah. Se las recomiendo mucho, hermanos, véanlas si pueden. Y de ello, precisamente en estas imágenes vamos a ver toda la historia del pueblo de Israel y sobre todo de todo el Pentateuco, de toda la Torá. Y dentro de ello vamos a ver algunas partes. Cuando el pueblo de Israel es llevado cautivo y estado en Egipto como cautivo muchos años, nuestro Dios lo saca de ahí, lo saca con maravillas. Y en Éxodo capítulo 3:1 dice que entra Moisés, Aarón a Faraón y les dice que dejen salir a su pueblo para celebrar fiesta en el desierto. Y en el desierto iban a pasar muchas cosas, los iba a llevar a Horeb, a Sinaí, porque en ese monte iba a darles indicaciones, iban a llevarlos hacia la tierra que le había prometido a sus padres, hay mucho, mucho que hablar. Y de eso, así empieza esta situación. Salen de Egipto, salen de este lugar y empiezan a peregrinar. Y hoy vamos a recordar eso, hermanos. Vamos a empezar con los textos. En el mapa tenemos aquí esta parte de África, en donde está la parte de Egipto. Hacia acá arriba está el Mediterráneo y vamos costeando y llega uno hacia Asia Menor, que es lo que es Israel. Está por acá arriba, que no se ve ahorita en la presentación. Por acá está el Mar Rojo. Aquí está el Nilo. Por acá está la tierra de Gosén. Toda esta parte de Egipto. Y en la antigüedad estaban en este lugar. Algunos ponen en esta zona, algunos lo ponen por esta zona. Los mapas es complicado porque los lugares en los mapas no se sabe exactamente en dónde están. Si ven aquí hay un signo de interrogación. Exactamente no se sabe dónde es. Hoy en día dicen algunos lugares, pero lo cierto es que no. Los historiadores han identificado varias cosas, pero hoy vamos a hablar de esos lugares, de esos nombres y qué pasó ahí. El objetivo de esta mañana es recordar historia. Es hacer historia, porque eso estamos haciendo, pero también recordarla. Y lo que vamos a hacer, hermanos, si tienen una pluma y un papel o en dónde apuntar, vamos a apuntar los nombres. Son nombres raros, nombres que no siempre escuchamos, nombres en donde en esos lugares pasaron cosas. Al final vamos a ver quién apunta los nombres, a ver quién se acuerda de ellos. Y lo que vamos a hacer es estudiar hoy un poquito, leer parte de la ruta que siguió Israel cuando salió de Egipto. Hizo todo esto, hermanos, pasa por acá, se va por el mar, llega a Sinaí, luego después sube hacia Cádiz, luego de Cádiz tiene problemas, regresa, anda girando por este lugar, luego sube por acá hacia la tierra prometida. Vamos a ver solamente esta parte primeramente, si nos da tiempo vamos a ver un poquito más hasta acá, y vamos a ver lugares y cosas que nos interesa qué pasó en los lugares. Y aquí es donde les voy a pedir su ayuda, hermanos, primeramente, si ya tienen listas sus Biblias, para quien guste leer, sus lápices, sus plumas, su papel para escribir o sus celulares hoy en día, ¿no? Ya no escribimos en papel, escribimos en el celular. Sus celulares listos para escribir los lugares, los nombres de los lugares. Vamos a empezar. Éxodo capítulo 12, primeramente. Vamos a ver esto de acá. Éxodo 12, versículo 37 y 38. Quien lo tenga, adelante, hermanos, por favor. Éxodo 12, 37 y 38. Dice, y partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot,
como 600,000 hombres de a pie sin contar los niños. Y también subió con ellos grande multitud de diversa suerte de gentes y ovejas y ganados muy muchos. Amén. Amén. Gracias, hermano. En primer lugar, Ramsés, de Ramsés a Sucot. Hay varios Sucot. Hay un Sucot aquí en esta zona. Hay un Sucot hacia Israel, que de hecho lo vemos en el libro de Génesis, en donde le llama justamente Sucot cabañas. Eso lo vamos a... Bueno, después lo vemos. Pero menciona ahí, hay varios lugares. Así como hay varios nombres de personas, hay muchos Josés, muchas Marías, muchas... en la escritura igual, ¿no? Vemos muchos nombres que luego nos confunde. También hay lugares que tienen el mismo nombre y entonces a veces nos confunde un poquito. Este Sucot está aquí, hay otro Sucot en Israel que de ese no estamos hablando obviamente. Sale de Ramsés a Sucot. Ahora, esto es muy interesante y muy importante. Vamos a leer Éxodo capítulo 13, versículo 17 y 18 primeramente. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios que quizá no se arrepienta el pueblo cuando vieren la guerra y se vuelvan a Egipto. Mas hizo Dios al pueblo que rodease por el camino del desierto del mar Bermejo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Amén. Amén. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la tierra prometida está más cerquita por acá, ¿no? Este es el camino de los filisteos. Este es el camino que pudieron seguir, pero dice la escritura, Dios no los lleva por ahí. Dios los lleva por acá, que rodeen el mar Bermejo, el mar Rojo. Los lleva por acá, por otro camino. Tiene varias razones. Una de ellas es la guerra, etcétera. Otra razón es porque aquí tenían que ir primero. Dice la escritura que a Moisés le dice, tráelos para acá. Y Sinaí está aquí, no está acá. Entonces, tienen que ir hacia esa tierra, no por aquí, por este camino que era normal, en una ruta en la costa normal, tiene que ir por acá. ¿Qué más? Dice Éxodo, aquí mismo, capítulo 13, ahora versículo 20 y 22. ¿Cómo dicen? 20 al 22, perdón. Y partidos de Sucot asentaron al campo de Netam a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos el día de una columna de nube para guiarlos por el camino, y por la noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Y nunca se partió delante del pueblo en la columna de la nube de día, ni de noche la columna de fuego. Amén. Amén. Eso es muy importante. Gracias, hermano, porque les empieza a poner cosas para poder andar. Todavía no había nada, no había el tabernáculo, no había las cosas santas, nada, pero ya estaban las columnas, dice la escritura de nube, la columna de fuego que los guiaba, y ya menciona aquí esta zona de Sucot hasta Etam. Todavía no ha pasado algo importante más que la salida, ¿no? Están de Ramsés, Sucot y Etam. El que me interesa que apuntemos es Ramsés, porque ahí estaba, ¿no? Sucot, Etam no es tan importante, pero vamos a ver qué pasó aquí. Y este es uno de los nombres más raros. Dice el capítulo 14, versículo 1 al 3. ¿Cómo dice? Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel que den la vuelta y asienten su campo delante de Pijajiroth, entre Migdol y la mar, hacia Baal-Zephón. Delante de él asentaréis el campo junto a la mar, porque Faraón dirá a los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Amén. Gracias, amén. ¿Verdad que está difícil? ¿Cómo se pronuncia? ¿Quién sabe? Vamos a decirle Pijajiroth. Vamos a decirle de cariño hoy Pija, ¿no? Vamos a Pija. ¿Por qué es importante? Porque en Pijajiroth, o en Pija de cariño hoy, es donde estaba asentando, donde estaba la mar. ¿Cuál mar? La mar Bermejo, el mar Bermejo, el mar Rojo. Aquí es donde atraviesan. Es por aquí, decimos que no se sabe exactamente dónde. Los historiadores, algunos lo ponen por acá, otros por acá. Hay historiadores que dicen que ni siquiera es cierto, en fin, ¿no? Pero la escritura menciona este lugar, Pijajirot, y es muy probablemente que esté por esta zona. Este sí es importante. ¿Qué pasa aquí? Aquí el pueblo de Israel pasa la mar. Dice la escritura en el capítulo 14, versículo 22 y 23, que los hijos de Israel entraron por medio de la mar en seco, teniendo las aguas como muro a su diestra y a su siniestra, y siguiéndolos los egipcios. Y esta historia todo el mundo la conoce, y hasta hay caricaturas y películas
al respecto porque es algo maravilloso. De la parte en el mar, eso todo el mundo ha escuchado hablar de esa historia. Todo el mundo ha escuchado hablar del nombre de Moisés. Todo el mundo ha escuchado hablar de esta historia. Y esto nos recuerda la grandeza de Dios, la misericordia, las maravillas que hizo en el desierto. Ya estaban peregrinando, hermanos. Ya habían salido de Egipto y empiezan ya a andar por toda esta zona. Se atraviesan por el mar y vamos a seguir viendo un poquito más. Ya vimos esta parte y vamos a ver otros acontecimientos. La salida de aquí, Ramsés, Pijajirot, nos interesa recordar porque aquí está lo del mar y vamos a recordar otros lugares porque tenemos que llegar a Sinaí. Tenemos que llegar pronto. Vamos a ver Éxodo capítulo 15, versículo 22 y 23. ¿Cómo dice, hermanos? E hizo Moisés que partiese Israel del mar Bermejo y salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Amén. Aquí en esta zona es importante, esto no lo vamos a acordar. Recuerden, hermanos, que en las zonas, por ejemplo, dice el desierto de Shur, puede ser toda esta zona, el desierto de Sinaí o la península de Sinaí es todo esto, el desierto de Sinaí es todo esto, el monte de Sinaí, bueno, no se sabe exactamente dónde es, pero hay cordilleras por esta zona. Algunos le llaman Oreb, Sinaí, desierto de Sin, no lo confundamos el desierto de Sin con el desierto de Sinaí, son diferentes, están cerquita, pero es un poquito distinto. Entonces, aquí hay otro desierto de Sin, ¿no? Que este es con Z, ¿no? Y este es con S. Lo vamos a ver cuando lleguen a la tierra prometida por esa zona, lo vamos a ver con Z. Es diferente al desierto de Sin de acá con S, como lo ponemos en español. Entonces, es muy importante que ubiquemos estas zonas para entender los lugares y las cosas que sucedieron. Después de que salen del Mar Bermejo, llegan a un lugar que, como dijimos, que se llama Mara. Y en Mara, ¿qué sucede? Hay aguas, pero esas aguas están amargas. Dice la Escritura que mete un árbol para endulzar. Mara es importante por este lugar de aguas amargas. Dios ahí los prueba. Dice aquí mismo, hermanos, en el versículo 27, de Mara, ¿a dónde se van? Éxodo 15, 27. Llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 60 palmas, y asentaron allí junto a las aguas. Amén. Amén. Entonces vemos otro lugar importante. Mara, las aguas amargas. Elim, donde estaban, dice la Escritura, las fuentes de agua. 12 fuentes de agua y 70 palmas. Bueno, 70 palmas para 600,000 hombres, sin contar mujeres ni niños, son poquitas, ¿no? Pero bueno, había fuentes de aguas ahí en esa zona, dice la Escritura. En Elim es importante. Vamos a avanzar un poquito más. Éxodo 16, primeramente versículo 1 y versículo 2. Y partieron de Elim toda la congregación de los hijos de Israel. Vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después de que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Amén. Amén. ¿Cuánto tiempo había pasado? Más o menos un mes, ¿no? Dice la Escritura que es el segundo mes, 15 días, es muy poquito tiempo, ya estaban hasta por acá. Ya habían partido de Elim hacia Sinaí y estaban en esta zona del desierto de Sin. Aquí nuevamente empiezan a murmurar. Aquí se pone complicado, hermanos, porque el pueblo de Israel, si seguimos leyendo, habla de la comida, de las cosas que ellos extrañaban, de qué van a comer, ahora qué vamos a hacer, la carne, etcétera. Y de esa murmuración, nuestro Dios les responde. Dice el versículo 8, primeramente, hermanos, como dice aquí mismo, versículo 8. Y dijo Moisés, Jehová os dará a la tarde carne para comer, y en la mañana pan en hartura, por cuanto Jehová ha oído vuestras murmuraciones, con que habéis murmurado contra él. Que nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Amén. Amén. ¿Quieren carne y quieren pan? Pues les vamos a dar carne y les vamos a dar pan. Dice la Escritura que eso sucede. Dice versículo 13 y versículo 14. Ahora, hermanos, por favor. Y como el rocío cesó de descender, he aquí sobre la haz del desierto una cosa menuda,
redonda, menuda como una helada sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel, se dijeron los unos a los otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es pan que Jehová os da para comer. Amén. Vienen las codornices entonces y también viene el maná. Fíjense a partir de dónde está el maná. Y ya llevaban un rato, hermanos, porque esto es muy importante considerarlo. Dice la escritura que ya era el segundo mes, día 15, ya estaban por acá, ya había pasado un poquito más de un mes, y entonces, ¿qué comieron el primer mes? ¿Cómo estuvieron? Recuerden que salieron con cosas. Recuerden que tenían varias situaciones y iban sobreviviendo todo este tiempo. Hasta aquí es cuando empieza el maná. No antes, y esto es muy importante, ya había pasado un tiempo. Vamos a seguir avanzando en la historia. Ya vimos, recuerden los nombres, hermanos, ya apuntaron Ramsés, ya apuntaron Pijahirot, ya apuntaron seguramente Etam, aunque es más, ahorita me interesa Mara por las aguas amargas, ya apuntaron Elim por las palmeras, ya apuntaron el desierto de Sin, aquí es donde están las codornices y el maná. Vamos a avanzar un poquito de Sin hacia dónde nos vamos. Dice capítulo 17, versículo 1, primeramente. Y toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas al mandamiento de Jehová y asentaron el campo en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Amén. Refidim es el otro nombre y este es importante. En Refidim pasaron dos acontecimientos que vamos a recordar hoy. Uno, lo del agua. Ya había pasado varias cosas con el agua. Acá estaba Marga, en Mara, aquí no había. Como no había, es una situación complicada, pero ya les habían dado codornices, ya les habían dado maná, pues ahora necesitan agua, por supuesto, y se complica la situación. Y esta es la forma en donde también nuestro Dios se manifiesta a través de Moisés, y es donde está esa peña, la peña que hiere. Esto es aquí, hermanos, y esto también es muy importante, porque después de muchos años en el desierto, casi los 40 años, después de 38, 39 años, después de ese tiempo ya no es aquí, es hasta acá arriba, en donde viene esa otra situación de que Moisés, en lugar de hablarle a la peña, hiere a la peña. ¿Por qué? Porque aquí en Refidim, cuando está en esta zona, ahorita vamos a ver cómo se llama este lugar también, en esta peña de Oreb, en este lugar, hiere a la piedra. Si seguimos leyendo, sucede esto en los acontecimientos de la Escritura. Pero la segunda vez no es aquí, la segunda vez ya están caminando en el desierto por esta zona. Solamente la primera vez cuando llegan a Sinaí, todavía no han llegado, pero están casi llegando, es cuando viene esta situación de la peña. Dice el versículo 7, hermanos, por favor. Vamos a ver el 6 y 7, por favor. He aquí, yo estoy delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y herirás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová, diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Amén. Amén. Habla de la peña en Oreb, que es donde van a hacer esta situación, en esta zona, hermanos, que es muy cerquita. Ya es donde está esta región del desierto de Sinaí, donde está Refidim, donde está el monte Oreb o monte Sinaí. La escritura en algunos pasajes le llama monte Sinaí, en otros pasajes le llama monte Oreb. Aquí dice que es la peña en Oreb. Entonces, de ahí vienen las aguas. Y hay algo más que sucede aquí que también es muy importante, hermanos. Vamos a ver el versículo 8 y nos saltamos al 13 y 14. Versículo 8, 13 y 14. ¿Cómo dicen? Y vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y Josué deshizo a Amalek y al pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en mi libro, y di a Josué todo lo que tengo que traer para memoria de Amalek debajo del cielo. Amén. Amén. Esto es muy fuerte, hermanos, porque no había pasado mucho tiempo y Amalek viene a hacer guerra con Israel hasta acá. Hasta acá los viene a buscar y viene a pelear con él, y nuestro Dios dice, no, esto no está bien.
destruyen a Amalek, pero el tema es, de esto me voy a acordar, dice la escritura. Y muchos años después, si recordamos con el rey Saúl, esta parte es muy fuerte en la historia del pueblo de Israel. Cuando están en este lugar, cuando llega Amalek y los trata de destruir, pero gracias a la voluntad de nuestro Dios y a su poder, dice la escritura que Josué deshace a Amalek. Entonces esto es muy importante y sucede en esta zona, sucede en estos momentos. Al menos dice la escritura que nos está ubicando en esta porción. Luego, hermanos, vamos a continuar un poquito más. Recuerden los nombres, ahorita los vamos a preguntar. Aquí pasó la salida, aquí lo del mar, aquí las aguas amargas, por acá las palmas, las fuentes de aguas, por acá el maná, por acá los codornices, por acá la peña en Horeb o en donde fue la tentación del agua, lo de Amalek, y después llegamos al monte Sinaí. Y lo que quiero puntualizar es lo que leemos normalmente en la fiesta de Pentecostés, pero me gustaría puntualizarlo aquí, Éxodo capítulo 19, porque lo que me interesa ver es el tiempo y la forma en la que llega a este lugar el pueblo de Israel. Dice el versículo 1 y 2 que al mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en aquel día vinieron al desierto de Sinaí, porque partieron de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí. Ya después llegan a esta zona y sabemos que en el capítulo 19 del Éxodo les dice, estén preparados porque prepárense hoy y mañana, porque al día siguiente yo voy a presentarme delante de ustedes, estén en un estado de purificación, etc. Esto sucede en el monte de Sinaí, cuando nuestro Dios habla al pueblo y da esos 10 mandamientos, y Moisés sube, está varios días, baja, etc. Esto está ahí en ese lugar. Pero lo que quiero hacer mención, hermanos, es que aquí lo puse un poquito mal, le puse menos de 2 meses, tenía la intención de poner menos de 3 meses. Si recordamos, porque íbamos a avanzar un poquito más en la historia del peregrinar, pero lo vamos a dejar hasta aquí. Y sabemos que a los 50 días de que sale el pueblo de Israel, llegan a Sinaí y se dan los 10 mandamientos. 50 días es menos de 2 meses. Y ya llegamos a un punto, hermanos, en que en muy, muy poco tiempo pasaron varios acontecimientos. Y ahora sí, vamos a preguntar a ver quién apuntó. En menos de 2 meses salen de Egipto. ¿Cómo se llamó el lugar de donde salieron, hermanos? ¿Quién lo apuntó? Ramsés. Ramsés. ¿Y hacia dónde fueron primero de Ramsés? Sucot. A Sucot, por aquí está, ¿no? Muy bien. Y llegan después a otros lugarcitos y pasan la mar. ¿Quién apuntó cómo se llama el lugar donde pasan la mar? Pijarot. Pijahirot. Y de cariño pija, ¿no? Para nosotros, porque quién sabe cómo se pronuncia, ¿no? Está con H, puede ser Piairot, o podría ser Pijajirot, o en fin, aquí pasa. Muy bien. Las aguas amargas, ¿quién apuntó, hermanos? Mara. Mara, muy bien. Y luego las fuentes de aguas y las palmeras. Elim, muy bien. Las codornices y el maná. Desierto de Sin. Muy bien. En esta versión de Valera, ¿sin con S o sin con Z? Con S. Con S. Sin con S está aquí y sin con Z está acá. Acuérdense. Pero este es sin con S, así como está escrito en español en esta versión, ¿no? Muy bien. Y la peña. La peña en Horeb, la peña en Horeb estaba, dice la escritura, que por la zona de Refidim. Y la guerra contra Amalek. Por el desierto de Sinaí. Hacia el desierto de Sinaí, muy bien. Y justamente en esa zona, en Refidim, eso pasa en esos 2 lugares. Y después ya llegan hacia el monte Sinaí, llegan hacia donde iban a recibir esos 10 mandamientos. Y justo es eso, hermanos, lo que quería compartir hoy
con ustedes esta mañana, hacer reflexión de cómo en menos de 2 meses, cómo pueden pasar tantas cosas, cómo podemos vivir tantas cosas tan rápido y muchas situaciones de pruebas, de incertidumbre, de no saber qué comer, de no saber si vamos a tener agua, de qué va a suceder. 2 meses, hermanos. En menos de 2 meses, todo esto sucedió. Hoy recordamos ese peregrinar del pueblo de Israel en el desierto y pasaron muchas más cosas. En el Sinaí pasaron cosas, hay más cosas de que platicar, pero es el inicio de la fiesta de las cabañas. Ese primer día de cabañas, si nosotros partiéramos todo ese tiempo y viéramos esa primer parte de las cabañas, esa primer parte del peregrinar, esa primer parte de la historia, la Biblia nos marca muchos lugares y de esos lugares nos va diciendo, aquí pasó esto, aquí las aguas estaban amargas, acá tuvieron hambre, aquí les di el maná, aquí llegaron sus enemigos, aquí les di la ley, aquí cruzaron el mar. Y eso es lo que quisiera hoy, hermanos, reflexionar con nosotros. Nosotros estamos viviendo una historia diferente y así como recordamos la fiesta de las cabañas, en la fiesta de las cabañas hacemos remembranza de todo esto. Si Dios nos permite la vida, o quizás nuestros hijos, quizás nuestros descendientes, van a hablar de la fiesta de las cabañas que vivimos en el 2020 y van a ver quizás la foto que tomamos y nos van a preguntar, oye, ¿por qué? ¿Y por qué esa vez no estuvieron en la casa de oración? ¿Por qué hay fotos de Zoom en lugar de ver fotos de una iglesia? ¿Por qué por qué cada quien está con cámaras? ¿Y por qué están estudiando y están viendo mapas? ¿Y quién era ese hermano Ismael que nada más está, habla y habla de mapas? O sea, ¿por qué? ¿Qué pasó? Y nosotros vamos a tener la oportunidad, quizás si Dios nos da la vida, o a nuestros hijos quizás, es que mira, esto sucedió. Y en nuestra historia, en nuestro caminar por el desierto, también tuvimos pruebas. También se nos complicó la situación. Y en menos de 2 meses, en menos de unas semanas, todo se cayó. ¿Recuerdan, hermanos, cuando empezó esta pandemia? ¿Qué nos dijeron? Oye, no, o sea, se van y se encierran un ratito, no pasa nada, en un mes, en 15 días y ya. Y a los 15 días, ¿qué nos dijeron? Otros 15, ¿eh? Bueno, ya llevan un mes y al mes que nos dijeron, pues otro mes. ¿Y cuántos llevamos, hermano? Y Pascua, como que no quisimos, ay, lo hacemos, no lo hacemos, bueno, para el Pentecostés ya habían pasado esos 50 días. Y ya llegamos a Cabañas. Y llegamos a Cabañas y estamos viviendo una situación en donde estamos haciendo una historia diferente. Y esto lo vamos a recordar. Y en el desierto han caído, hermanos. Han caído, hermanos. Han muerto muchos hermanos. Ha habido muchos enfermos también. Dios ha tenido misericordia con muchos de nuestros hermanos que se han enfermado. Los ha restablecido. Con muchos de nosotros Dios ha tenido misericordia y no nos hemos enfermado. Nuestro Dios nos ha permitido vivir cosas en este desierto. Nos ha dado pruebas. Quizás a algunos nos ha dado hambre, porque la situación económica se está complicando. Y las pruebas van a seguir, porque vamos a continuar en este desierto. La gente está saliendo nuevamente a las calles y la gente se va a volver a enfermar, porque están saliendo sin tomar las medidas y ya no lo cree, ya no les interesa. Viene la época de frío. En la época de frío la gente se va a confundir y va a pensar que es coronavirus y resulta que tiene gripa o va a ser influenza. Se van a atiborrar los hospitales de cosas que a lo mejor iban a llegar sin coronavirus, pero seguro ahí les va a dar porque llegaron con otra cosa. Menos todo eso va a suceder. Y es parte de la historia que vamos a vivir. Estamos viviendo una situación muy interesante en donde es un desierto, donde hay pruebas, donde hay dificultades. Y así como la Escritura nos dice, bueno, y en Refidim pasó esto, y en Elam pasó esto, en Elim pasó esto, y en Sin pasó esto. Hoy podemos hablar. ¿Y qué pasó en Kansas? ¿Y qué pasó en la Ciudad de México? Muy bien. ¿Y qué pasó en Mérida? Muy bien. ¿Y qué pasó en Cancún? ¿Y qué pasó en Veracruz? Pues resulta que todos nos juntamos. Y en donde estamos, Dios nos da la oportunidad de celebrarle fiesta, de celebrar cabañas y de reflexionar, porque la fiesta de las cabañas es eso, hermanos. Dice la Escritura, vas a estar en cabañas porque yo hice habitar en cabañas a Israel. Porque Israel tuvo problemas y yo lo protegí. Porque Israel tuvo necesidad y yo las cubrí. Porque Israel era mi pueblo y yo lo protegí. Muchos murieron en el desierto, hermanos. Muchos no creyeron. Muchos hablaron en contra de Dios, hablaron en contra de sus dirigentes.
así como hoy, muchos estamos cayendo enfermos, muchos quizás muriendo y muchos hablamos en contra de los dirigentes y eso está mal. Tenemos que aprender de todo esto que vivió Israel para generar una nueva historia. Sabemos que nuestra vida es eso, ese cúmulo de experiencias, de sentimientos, de necesidades y cómo las vamos cubriendo con Dios. Esa es la vida. Pero hoy estamos viviendo algo todavía más especial. Y hoy, en la adversidad, en la distancia, en nuestros hogares, como estemos, estamos celebrando fiesta a Dios. Porque hoy sabemos que Dios está ahí. Porque la Escritura nos enseña que Dios cuidó a su pueblo y tenemos fe en que Dios así nos va a cuidar también. En que la situación es difícil, sí, hermanos, nunca ha sido fácil, pero al lado de Dios todo es posible. Y así como hoy nos aprendimos esos lugares, ¿recuerdan? Ramsés, Elim, Pihairot, Refidim, Sin, Sinaí, Oreb, Masá, y aprendimos, aquí fueron las aguas amargas, también vamos a recordar. Y es que en Kansas hicieron así los hermanos, y en Veracruz hicieron así los hermanos, y en Ciudad de México hicieron así, y en Mérida hicieron así, y estuvimos juntos, y juntos alabamos a Dios. Juntos nos escuchamos, juntos nos regocijamos, y juntos vimos. Y a pesar de que afuera, en el desierto, en la universidad, está todo tan difícil, hoy en nuestro hogar tenemos nuestras palmas, nuestra fruta, tenemos un espacio para servirle a Dios. Y hoy en nuestro corazón estamos todos unidos en un mismo hogar, porque somos la iglesia de Dios, y la iglesia somos nosotros. Esa cabaña es esto, hermano, lo que estamos haciendo, el buscar tener esa protección, y la protección la da Dios, si lo creemos de todo corazón. Si renovamos nuestros votos, si renovamos eso que queremos con Él, Él nos va a proteger y nos va a seguir guiando. Algunos caeremos, algunos enfermaremos y se va a poner difícil, porque así es. La situación económica también, y así es, hermanos, la enfermedad también, y así es, porque ese es el desierto. Esa es la vida, que hoy se está complicando más, sí, pero jamás va a ser algo tan poderoso como nuestro Dios. Y dice la Escritura, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que Dios les bendiga, hermanos, y Dios sea siempre con cada uno de nosotros, con cada uno de ustedes, y esta hermosa fiesta nos regocijemos con todo nuestro corazón. Hoy tenemos la oportunidad, muchos hermanos ya no la tuvieron. Los que la tenemos, le demos gracias a Dios estos días con todo nuestro corazón. Paz a vosotros, hermanos.